Bueno, pues este es un estudio sobre el tema de Gálatas. Me llamo Franco Soria. Vamos a iniciar el estudio. Vamos a iniciar con una introducción histórica al libro de Gálatas. Vamos a ver quién vivía en ese territorio, por qué los apóstoles tenían tanto interés en llevar el mensaje a ese lugar, por qué había un especial interés de parte de ellos, qué sabían o qué conocían de la gente que vivía ahí, por qué ese lugar y no otro. Podemos darle a la siguiente diapositiva. Bueno, pues vamos a ver esto. Entonces, en Galacia, que era el lugar donde vivían los Gálatas, vaya la redundancia, pues tenía un poquito de historia de quién había llegado a vivir ahí, y la gente que había llegado a vivir ahí eran llamados los galos, por ello el nombre, ¿verdad? Por ello el nombre de Galacia. ¿Quiénes eran los galos? Los galos eran gente que había estado en partes del territorio de Israel, de Europa, y anteriormente, antes de ser llamados galos, eran llamados celtas. Era un pueblo un poco polémico, porque era un pueblo pues un poco conocido por el tema de ser un poco pagano, por ser un poco cruel, por ser un poco duro. Sin embargo, pues vamos a ver qué tiene que ver estos celtas, estos galos en nuestro pequeño estudio. Aquí nos platica que aproximadamente en el octavo siglo, en el quinto siglo antes de nuestra era, más o menos se empezó a conocer de estos celtas, y tenían dos características similares, dos características notables, que eran tribus, y todas provenían de una misma tribu. ¿Y cómo sabemos esto? Por su lengua. Su lengua tenía la misma raíz. Y de alguna forma esto pues, nos da la clave que todas estas tribus celtas tenían una sola raíz, una sola fuente. Vamos a darle otra, por favor, Ramón. Ok. Vamos a dejar hasta ahí un poquito el tema de los celtas, de los galos, y vamos a brincarnos ahora al tema de la dispersión de Israel, y después vamos a ver qué relación tienen ambas. La dispersión de Israel, hablando de las dos casas de Israel y Judá. Vamos a ir leyendo cada uno de estos textos. ¿Alguien trae Biblia? Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Ok, aquí nos platica que el rey Salomón, pues, había pecado, ¿verdad? Y una de esas... Vamos bien, la causa de su pecado fue las mujeres. Si podemos bajarle un poquito, Ramón, porfa. Y bueno, pues vemos que el Creador castigó a Salomón por haber seguido a dioses falsos como Astoret, aquí está en el verso 5, por culpa de las mujeres que le hicieron inclinarse hacia ello. ¿Y cuál fue el castigo que le puso el Eterno a Salomón? Si le podemos bajar un poquito más. Dice, y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno, Elohim de Israel, que le había aparecido dos veces. Voy a sustituir la palabra Jehová por el Eterno y Dios por Elohim, porque bueno, creo que es una palabra más adecuada. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dios ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Eterno. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo.
Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, el cual yo he elegido. Bueno, entonces, a raíz de este pecado y a raíz de este castigo del Creador, vamos a dividir en dos el reino de las tribus de Israel. Dos de las tribus van a ser la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se van a quedar con el hijo de Salomón, ¿verdad? Y bueno, las otras 10 tribus, veremos más adelante por qué serán llamadas las tribus de Israel. Si leemos el próximo, que sería Segunda de Crónicas 10. Sí, por favor. Segunda de Crónicas 10. Ok, bueno, pues aquí nos narra acerca del hijo de Salomón, que era Roboam. Y entonces, veremos aquí otra figura que es Jeroboam, que es un descendiente de la tribu de Efraín, que es el que finalmente se quedará con las 10 tribus de Israel. Y bueno, por ello a las 10 tribus que quedan se le llamará las tribus de Efraín, porque Jeroboam era de Efraín y él será el que reine a esas 10 tribus. Y entonces el gran tema, vamos a leerlo aquí, un poquito más arriba. Sí. Ok, dice, el motivo del cual se quejaron las tribus de Israel contra Roboam, dice, tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Entonces Roboam dijo, vamos a darle respuesta en 3 días, y Roboam tomó consejo de los ancianos, y los ancianos le dijeron, bueno, pues alivia a tu pueblo. Sin embargo, también tomó consejo de los jóvenes, ¿verdad? Un poquito más abajo en el 18, y dice, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga, así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. De alguna forma, aquí Roboam estaba tomando el consejo de estos hombres, de estos jóvenes que estaban, pues de alguna forma no siendo justos, no siendo fieles con el pueblo de Israel, y estaban queriendo incrementar el yugo que había puesto su padre Salomón. Recordemos que Salomón fue el que creó el templo de Israel, y bueno, que definitivamente hubo mucho trabajo en su tiempo para poder construir el gran templo. Sin embargo, aquí Roboam dijo que en lugar de disminuir ese trabajo, lo iba a aumentar. ¿Sí? Y bueno, pues eso fue el motivo por el cual las 10 tribus de Israel, un poquito más abajo, Ramón, porfa. Un poquito más. Ok. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí, obviamente el papá de David. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Y bueno, en este momento se rompen las dos, se divide el reino de Israel en dos de las tribus, en dos grupos, que será llamada la casa de Judá y la casa de Efraín. Bueno, todo esto era para explicarles, que a lo mejor es un tema que ya conocen, pero bueno, para platicarles un poquito de las dos tribus. Si quieres ya nos regresamos a la diapositiva. Y bueno, estas tribus celtas tenían como una de sus costumbres el matar a sus hijos. Podríamos pensar que esta tradición de matar a sus hijos pudiera ser algo abominable y no relacionado con el tema de Israel. Sin embargo, el último de los reyes, el rey Acaz,
el último de los reyes de Israel antes de ser dispersados fue el rey Acaz. Y el rey Acaz hizo lo mismo que hacían las tribus celtas. Ofreció a su hijo a Moloch. Esta tribu de Israel atravesó varios reinados, entre ellos buenos y malos, todos tipificados y platicados en Segunda de Crónicas y en Reyes. Y bueno, llegamos al punto de que por sus grandes maldades, la tribu de Israel, esas 10 tribus reunidas bajo ese nombre, fueron dispersadas ante un rey asirio llamado Tiglat-Pileser, que era este rey que finalmente destruyó a este pueblo de Israel y lo llevó cautivo a Siria, ¿verdad? Y bueno, esto lo tenemos escrito en estos versos. Si quieren vamos a leerlo, Segunda de Crónicas 28-20. (28-20). Ok. Dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, que lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, no obstante que despojó a Acaz, la casa del Eterno y la casa real y de los príncipes para dar al rey asirio. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo de que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra el Eterno, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, porque le habían derrotado. Bueno, ahí más o menos describe esta escena donde este rey asirio pues destruye al pueblo de Israel y lo lleva cautivo. Y a partir de que lo lleva cautivo a Israel, este pueblo de Israel simplemente en la historia se desvanece. Y con certeza ni siquiera los mismos judíos israelitas conocen con exactitud dónde están. Bueno, pues vamos a ver qué tiene que ver la relación con los celtas con la tribu de Israel. Vamos a la diapositiva. Y dice así. Bueno, esto ocurrió más o menos en el siglo 7 antes de nuestra era, y vimos en la anterior diapositiva que más o menos se empieza a conocer de los celtas entre el octavo y el quinto siglo, ¿verdad? Más o menos la misma época, más o menos el mismo tiempo. Ok, vamos a ver qué relación tienen ambos pueblos, o por qué creo que pueden tener relación ambos pueblos. Ok. Los galos obviamente atravesaron pues varios de los pueblos de Europa. Los galos eran conocidos como una raza blanca, una raza alta. Y bueno, estos galos tenían algunas características muy curiosas. Por ejemplo, una de ellas era que tenían un consejo, un grupo de líderes llamados los druidas, que eran los sacerdotes de su pueblo. Y esos sacerdotes no nada más eran sacerdotes, sino que eran maestros, gente que se dedicaba a enseñar de las doctrinas al pueblo de Israel. Igual pueblo galo, perdón. Bueno, al final de cuentas, yo creo que es el mismo pueblo. Y ese pueblo galo obedecía y entendía a los druidas como parte de su sacerdocio. Y ellos eran sus guías, doctrinalmente hablando, eran conocidos como filósofos. Bueno, estos druidas, estos galos fueron asentados en Holanda, que en ese entonces eran la gente que se estableció, eran conocidos como Zabalingoy, que viene compuesto de dos nombres, Zabulón y Goy, que significa gente de Zabulón, una de las tribus de Israel, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, que era parte de esas 10 tribus, pues, diseminadas, dispersadas. Los Suevi, de donde provienen los suecos.
Se cree que son descendientes de los hijos de Gad. Hagi y Eri, los Sakai, de donde provienen los celtas sajones. Y se cree que la palabra sajones, que viene de dos palabras derivadas saxons, proviene de los hijos de Isaac. Los hijos de Isaac. Saxons. Los antiguos Isquirrí son descendientes de Isaacar. Los Rubí y los Rubarí, que poblaron la antigua Francia, son descendientes de Rubén. Bueno, esta última parte es una de las partes más ubicadas. Los judíos creen que, o bueno, hay muchas teorías que creen que Francia pues está poblada por la tribu de Rubén, ¿no? Vamos a darle a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, la palabra Bretagne, que obviamente viene de la forma de pronunciar Gran Bretaña en inglés, viene de la palabra Berit, hijos de Benei Brit, que sería hijos del pacto, Benei Brit. ¿Sí? La palabra Iberia, que es la gente que se estuvo en España y Portugal, proviene de la palabra Iberi, que sería hebrea. Sus primeros ocupantes nombraron al río Iber o río Ebro dentro de España, que significaría el río hebreo. El río Danubio y los pueblos alemanes Danzig, Donetsk, Dnieper, Dniester, Don y tantos otros similares se cree que provienen de la tribu de Dan. Así como la palabra Dinamarca, que proviene de la etimología Danmark, la marca de Dan. Bueno, entonces, así como estos, hay muchos ejemplos, pero vamos a centrarnos en el libro de Gálatas. ¿Qué significa la palabra Galacia? La palabra Galacia es una palabra compuesta de dos, que es la palabra Galut y la palabra Ya. La palabra Galut significa dispersión y la palabra Ya es la forma de nombrar al nombre sagrado del Creador en hebreo, las dos primeras letras del tetragramatón, que significa Ya, que es la contracción del nombre sagrado del Creador, que se pronuncia Yahweh. Total que en resultado de esto significaría exilio o dispersión de Ya. De modo que estos galos que están habitando en esta parte de Europa, muy probablemente podrían ser el pueblo de Israel. Y eso entendería o razonaría por qué al momento de que los apóstoles, en específico Pablo, fue a hablar a esas zonas, era porque él conocía que ahí estaba dispersado el pueblo del Creador, porque ahí estaba dispersado el pueblo de Israel. Entonces esta carta de Gálatas no es una carta a gentiles como se cree, sino es una carta destinada a aquel dicho de Yeshua que dijo: yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una carta destinada a que volviera a su pueblo de Israel dispersada en esa zona. Gente que había perdido su identidad. Si quieres, vamos a poner ese pequeño video que está por ahí, Ramón. En el 922 a.C., Israel estaba dividida en dos reinos, Reino del Norte o Israel y Reino del Sur o Judá. El Reino del Norte o Israel
al morir el rey Salomón, estaba habitado por 10 de las 12 tribus. Israel fue invadido por los asirios en el año 721 a.C. y sus habitantes fueron deportados hacia Nínive. Gran parte de los habitantes del Reino del Norte vivieron inicialmente en Asiria, que posteriormente fue el Reino de Partia, hasta el año 230 de nuestra era. Más tarde, el imperio fue invadido por los persas y gran parte de sus habitantes huyeron hacia el norte de Europa, estableciéndose inicialmente al norte de los límites del Imperio Romano, para finalmente ocuparlo y formar las actuales naciones que sustituyeron al imperio en su parte occidental. Vamos a leer Deuteronomio 4, 23 al 29. Deuteronomio 4, del 23 al 29. Del 23. Ok. Ahí. Vamos a leerlo. Dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto del Eterno, nuestro Elohim, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno, tu Elohim, te ha prohibido, porque el Eterno, tu Elohim, es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayas engendrado hijos, todavía no acabo ahí, no me lo sé de memoria, cuando hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura de imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos del Eterno, vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar en posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Bueno, aquí haciendo una pequeña introducción del verso 26, dice, pondré como testigos al cielo y la tierra. O sea que esa profecía no había forma de que se eximiera hasta que el cielo y la tierra dejara de existir. El verso 27 dice, y el Eterno os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Eterno. De modo, y ahí serviréis a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscares a el Eterno tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, y en los postreros días te volvieras al Eterno, tu Elohim, y oyeres su voz, porque Él es un Dios misericordioso. Ok. Esa es una de las profecías que habla de que el pueblo de Israel no iba a estar largo tiempo en ese territorio de Israel porque iba a pecar, sino iba a ser disperso entre las naciones. Y entre esas naciones iba a adorar a dioses falsos, a dioses paganos. Bueno, se parece un poco a nuestra historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esa gente esos galos que estaban viviendo en esa época, eran gente que adoraban a multitud de dioses. No adoraban al Dios de Israel ya. Adoraban a muchísimos dioses, a dioses falsos, a dioses paganos, a dioses que se conocen desde la antigüedad. Esos eran los galos. Gente que había perdido su identidad y que estaba adorando ese tipo de dioses. Vamos a leer la otra cita, porfa. No me acuerdo. Es Lucas 21-24.
Ok. Lucas 21, 24. Ok. Vamos a leerlo. Un poquito más arriba. Ahí. Oye, ok, dice así. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan el tiempo de los gentiles. Se cumplan. Vamos a bajarlo un poquito. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno. ¿Por qué sabía esto Lucas? Obviamente esto fue un poco después de que llegaron los galos a ese territorio, pero ¿cómo sabía esto Lucas? Bueno, porque lo había leído. Porque había leído de esa dispersión. Vamos a regresarnos a la diapositiva, porfa, Ramón. Ok. Dice Deuteronomio 28:36. El Eterno te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti a nación que no conociste. Ni tú ni tus padres allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Deuteronomio 28:64. Y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos, que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Levítico 26:33. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Primera de Reyes 14:15. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, porque han hecho sus aceras provocando a ira al Señor. Nehemías 1:8-9. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Ezequiel 20:23-24. También yo les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones y los esparciría por las tierras. O sea, está claro que el Creador ya lo tenía bien planeado, ¿verdad? Y está claro que esto no era algo por casualidad. Vamos a dar la siguiente diapositiva. Ok, vamos a empezar a leer Gálatas. Esto fue la introducción. Ya sé que ya se nos fue una hora, pero bueno, era bueno hacerla. Y bueno, vamos a empezar platicando sobre los primeros textos. Vamos a ir analizando cada una de las palabras con el objetivo de ir poniendo en contexto este libro. Bueno, Pablo apóstol. Actualmente la palabra apóstol es confundida con un hombre al que las personas se le arrodillan y la tratan como un hombre grande y un hombre lleno de poder y de servidumbre. Y ese es un apóstol en la actualidad. Vamos a ver qué significaba antes de apóstol. Apóstol proviene de la palabra hebrea que se llama Shaliach. Shaliach significa enviado o embajador. Un embajador, por ejemplo, el embajador de Israel en México se llama Shaliach. Es algo mucho dicho por Joseph Sánchez, ¿verdad? Entonces, pero este Shaliach o este enviado era un hombre que tenía en su esencia servir a los demás. De ahí el texto que dice: porque el que quiera ser más grande entre ustedes, que sea el servidor de todos. Entonces este Shaliach tenía por esencia representar a un pueblo, representar a una nación y ser enviado de esa nación para representarlo. Ese era un Shaliach, eso era un apóstol. En pocas palabras, un hombre representando a Israel, enviado para regresar a sus hermanos a Israel. Y este texto es bien importante y casi toda la carta de Gálatas se va a centrar en este texto, por eso quiero que le pongan mucha atención. Normalmente esto lo vemos sin importancia, lo vemos como un texto introductorio, pero aquí está la clave de todo Gálatas. No de hombres, ni por hombre, sino por Yeshua, el Mesías,
y por el Elohim, el Padre, que lo resucitó a los muertos. Bueno, voy a cambiar la palabra Yeshua por la palabra Jesús por Yeshua en esta ocasión para hacerlo lo más adecuado posible. Ok, entonces, ¿por qué empezaría Pablo su carta diciendo esto? ¿Cuál era la importancia de Pablo al decir que su mensaje no venía de un hombre, sino venía de un Dios, de Elohim mismo? ¿Por qué? Porque estaba claro que en su época había muchísimas doctrinas y muchísimas corrientes e interpretaciones de lo que llamaremos la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Perdón por introducir esto, pero bueno, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero es para la grabación, ¿no? Era el tiempo de muchísimas traducciones o interpretaciones de la Torá, y entonces Pablo estaba diciéndole a la gente que él no se lo había dicho un maestro, que esto no era tomado de un hombre, que no venía de una interpretación de alguien, sino que esto venía directamente de Dios, del Creador. Y por eso está empezando a decir esto, por eso en su introducción es esto, que lo resucitó de los muertos. Ok. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, bueno, otra palabra que vamos a analizar, y ahí vamos a empezar a utilizar esta página que te platiqué, Ramón. Vámonos a la palabra iglesia. Vamos a utilizar un diccionario que se llama Diccionario Strong. Ponle de aquel lado derecho, en lugar de Biblia, ponle Strong. Estamos utilizando una pequeña página que está disponible en internet, se llama Biblia Paralela. Y ahora sí, de este lado vámonos a Gálatas. Tenemos un internet muy lento. Nos lo prestaron, por cierto. Bueno, pues vamos al libro de Gálatas. Ahí donde dice Mateo. Arriba. Ahí. Gálatas. Ok. Y vamos en el verso 2, si no me mal recuerdo. Sí. Puedes hacerlo de dos formas. Si quieres, ahorita dale clic a la flechita esa. Ajá, y ya, nos vamos al 2. Ajá. Ok. Ahora, para entenderlo todos, puedes poner clic derecho y traducir al español. Ok, clic derecho y traducir al español. Ahí está, ok. Espero no tarde mucho. Bueno, este diccionario Strong, a ver si lo podemos volver a intentar. Listo. ¿Ya la podemos bajar un poquito? Ok, este diccionario Strong nos enseña la etimología de cada una de las palabras. Vamos a meternos a la palabra iglesias, que viene de la palabra griega eclesias, y vamos a ver qué significa aquí. Igual vamos a traducirlo al español. Va a aparecer en inglés. Ok. Y la palabra eclesias es el compuesto de dos palabras. Ok, nos podemos bajar igual, clic derecho y traducir al español. Ajá, ahí está. Ok. Muy bien, vamos a bajarlo más. Ok, aquí estamos. Un poquito más, aquí. Ok. La palabra eclesia, que es la número 1577, proviene de dos palabras griegas. La palabra ek, que significa fuera de y hacia, y la palabra kaleo, que significa llamar. Entonces vamos a tratar de traducir qué significa eclesia. Propiamente, vamos a leer lo que dice aquí, propiamente personas llamadas del mundo a Dios, siendo el resultado la iglesia. Personas llamadas del mundo a Dios. Es decir, literalmente serían los llamados fuera.
Eso significaría iglesia, los llamados fuera. ¿Los llamados fuera de qué? ¿De qué estaría hablando? ¿Del mundo? Solamente que fueran extraterrestres. Los llamados fuera del pueblo de Israel. Los que estaban fuera de Israel. Los que estaban dispersos de Israel. Esa era la llamada iglesia. Los que estaban fuera de Israel. ¿Sí? Ok, vamos a regresar entonces a la diapositiva. Ok. Y bueno, ya entendimos esta palabra. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, o sea, a los llamados fuera que están en Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Elohim el Padre y de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Ok? Una palabra muy fácil, muy sencilla, pero yo pienso que mal interpretada. ¿Qué es un pecado? Pues vamos a leer esta cita, primero de Juan 3:4, y vamos a definir qué es un pecado. Primera de Juan, ahí está, 3:4. Ok. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y la definición, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Moisés. De lo que nosotros llamamos como 10 mandamientos. El pecado es la infracción de la ley. O sea que cualquiera que transgrede los 10 mandamientos está pecando. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, pues vamos a seguir con nuestra diapositiva. Ok. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme. Si tienen frío, pues sí, ¿no? Hace calor. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Aquí se la gloria por los siglos de los siglos. ¿Saben? Bueno, pues con estas 3 palabras va a cambiar un poco el contexto de nuestra parte introductoria. Vamos a seguir leyendo. Ok. Sí. Ok, vamos a tratar de definir otro de los contextos, otro de los textos, que es el Evangelio. Ok. Primero vamos a leerlo y luego vamos a tratar de entender qué es lo que está diciendo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. Sea anatema es estar haciendo una maldición. ¿Por qué Pablo se atrevería a estar maldiciendo a aquel que contradiga el evangelio? De acuerdo a la Torá, no puedes maldecir a un hombre. No debes de maldecir a un hombre. Entonces, ¿por qué aquí Pablo lo está haciendo? Aquel que contradiga el evangelio. Bueno, vamos a leerlo un poquito más adelante. En Deuteronomio, cuando nos habla de las leyes del Creador, nos dice que aquel hombre que no siga la ley del Creador sea maldito. Por eso Pablo aquí se está atreviendo a maldecir. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué tiene que ver el evangelio con la ley. Como antes os habéis dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Vuelvo a repetir el tema de la diferenciar entre lo de Dios y el hombre. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. O sea, está claro que Pablo está muy enfrascado en el tema de no seguir a un hombre, o de no seguir temas de hombres,
¿Se dan cuenta? Aquí Pablo está enfrascado en decir que no quiere agradar a los hombres y que a diferencia de eso está siguiendo algo directamente del Creador. ¿Okay? El Evangelio del Reino. Bueno, a ver, vamos a definir primero qué es la palabra Evangelio. Nos podemos ir al Strong. Dale hacia atrás, si quieres. O bueno, ahí mismo en... si quieres ahí ponerle Gálatas. ¿En qué verso estábamos? Sí. No, allá en para que le puedas poner la palabra evangelio, el significado. Creo que estábamos en el 5, a ver si quieres poner el 5, Gálatas 5. Estamos para abajo. Más para abajo. Más. Ahí está. Gálatas 1, 5. Ok. ¿Qué es para ustedes un evangelio? ¿Qué es para ustedes el evangelio? ¿Qué entienden por evangelio? Las buenas nuevas. Claro. Así es, la palabra evangelio debe ser en el que sigue, que es ahí arribita darle al que sigue. Ahí es. La palabra evangelio en su etimología significa las buenas nuevas. Una noticia nueva, una noticia buena. Eso significa la palabra evangelio. Ahorita lo vamos a ver aquí en el diccionario Strong. Que se está tardando muchísimo. Eso pasa por no utilizar un internet pagado. No, nos lo prestaron, lo pedimos prestado. No lo estamos robando. No, de plano no. Ahí va. A ver. Ahí está, para el Evangelio, en el 2098. En inglés gospel, ¿verdad? Ok. Bueno, si quieren vamos a tomarnos un café mientras... Espero que no haya muchas palabras del Strong, porque si no, vamos a acabar mañana. ¿No? ¿Tienes ahí el Eastward? A ver si ahí viene. Sí, ¿verdad? Aquí lo tienes. Bueno. A ver si podemos hacerlo más rápido. ¿Pero tienes descargado el Strong? Es Gálatas 1:6. Ok. Está igual. Ok, caray. ¿No? Ok, bueno, pues hay que regresamos a la página a ver si ya terminó de maquilar el asunto. No. Bueno, pues vamos a darle a la que sigue, yo creo, porque si no vamos a tardar mucho. Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuál era la buena nueva, la buena noticia? ¿O qué noticia está platicando? Pues vamos a regresarnos a la diapositiva y vamos a ver de qué noticia estaba hablando. Ok. ¿Y cuál era el evangelio o la buena noticia que antes se predicaba? Vámonos a Hebreos 4:2, por favor. Hebreos 4:2.
Sí, ahí está. Hebreos 4:2. Está en este tema hablando de los israelitas que salieron de la tierra de Egipto y que iban por el desierto. Y dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Cómo es posible que a estos hombres que salieron de Egipto se les anunciara el Evangelio? La palabra que viene escrita ahí como buena nueva no es otra más que la palabra Evangelio. ¿Cómo es posible que a estos hombres se les predicara también el Evangelio? ¿Qué Evangelio? No puede ser que a estos hombres, estos israelitas que salían de la tierra de Egipto se les dijera, bueno, pues ¿sabes qué? Es que el Mesías murió por ti y dio su vida por ti. Pues eso no era posible, todavía no pasaba. Entonces, ¿qué Evangelio se le estaba diciendo? El Evangelio que se le estaba predicando era que iban a heredar la tierra prometida. Ese era el Evangelio que les estaban predicando, que ellos iban a heredar la tierra prometida. Ok, vamos a regresarnos a la diapositiva. Ok, y vámonos a Mateo 4:23. No, verso normal, 4:23. Mateo 4:23. 4:23, ok. Vamos a ver. Y recorrió Yeshua a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Obviamente, Yeshua no puede estar predicando su propia muerte. Cuando se lo revela a sus discípulos, ni siquiera les dice que lo revelen, lo guarda en secreto. Él no estaba predicando su muerte. ¿Qué estaba predicando Yeshua? Yeshua estaba predicando el evangelio del reino. ¿Por qué el evangelio del reino? El reino significa el reino del Creador, el reino de Israel, aquel reino que se le prometió al rey David que iba a volver a su descendencia. El llamado reino de los cielos, el reino donde el Mesías reinará. ¿Por qué se lo estaba predicando a ellos? Bueno, le estaba diciendo, Galilea era un lugar donde había muchos gentiles. A Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Le estaba diciendo que Galilea, que el reino de los cielos se había acercado a los gentiles, en pocas palabras. Que los gentiles heredarían la tierra prometida. Eso le estaba diciendo. Eso estaba predicando Yeshua. El mismo evangelio que se les había predicado a Israel cuando salió de Egipto, que darían la tierra prometida. Lo mismo. Ok. 9:35, ahí del mismo Mateo. 9:35. Dice así: recorría Yeshua a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estaba predicando el evangelio del reino. El mismo evangelio, ¿verdad? Está claro. Ok, vamos a la diapositiva. Muy bien. Mateo 24:14. Tendrá que estar yendo y viniendo, ¿verdad? ¿O tú todavía no se alcanza a ver para que no tengas que estar haciendo esto? ¿Tú todavía no nos alcanza a ver para que no tengas que estar haciendo esto? ¿Sí? Ok. 24:14. Ok, 14 arriba. Eso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ustedes creen que el evangelio ya se haya predicado a todas las naciones? Los cristianos creen, bueno, los cristianos, no está bien dicho, la teología cristiana cree
que el Evangelio ya se predicó en todo el mundo, o ya está predicando en todo el mundo. Sin embargo, si eso hubiera pasado, aquí dice que vendrá el fin cuando eso pase. Y eso no ha ocurrido porque el fin no ha llegado. ¿Cuál es el Evangelio que no ha sido predicado? El Evangelio de que los gentiles heredarán la tierra prometida. Y ese Evangelio no ha llegado a todas las naciones. No ha llegado ese Evangelio de que los gentiles heredarán la tierra prometida. Eso no ha llegado. ¿Ok? Vamos a... Era Marcos 1, no, ya no me acuerdo, ahora tienes que regresarte enseguida de ese verso. Marcos 1:1. Ajá. Ok. Ah, caray, ese es 1:2, ¿no? Ok. Es principio del Evangelio de Yeshua el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y dice así. Está hablando de una profecía de Isaías y está claramente estipulada ahí. Dice, como está escrito en Isaías el profeta: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Puedes bajar un poquito más? Enderezad sus sendas. Ok, entonces ahora vamos a analizar la profecía de Isaías. ¿Cuál era esta profecía que estaba estipulada ahí? Okay. Dice aquí: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su pueblo, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Esta misma profecía es la misma que está escribiendo Marcos, y es la misma que está aludiendo a la tierra prometida del pueblo de Israel. Si podemos leer un poquito el contexto de esta profecía, habla del pueblo de Israel que será dispersado y que será reintegrado a la tierra prometida. Dice así. Aquí, si es que no leemos. Sí, un poquito más para abajo, casi pegado al 3. Ok. Porque el eterno Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el que cubre la iniquidad de su vestido, dijo el eterno de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seas desleal. Está hablando pues acerca del pueblo de Israel que está pecando. Habéis hecho cansar al Eterno con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada al Eterno, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que está diciendo su pueblo de Israel. Y es lo que está aludiendo a que las sendas están torcidas. Y esa es la profecía de la que está hablando Marcos, que antes de ese tiempo enviará un mensajero para enderezar esas sendas y para hacer retornar al pueblo de Israel. Esa profecía era dirigida al pueblo de Israel y no a un pueblo gentil, sino al pueblo de Israel. Ok, vamos a regresarnos a la diapositiva. No, 320. Ah, ok. Perdón que me adelante un poquito, es el mismo tema de Gálatas, pero bueno, creo que cabe aquí la pena. Dice, si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. El mismo libro de Gálatas está diciendo y argumentando que ese libro de Gálatas está hablando al pueblo de Israel y al linaje de Abraham, y no a un pueblo gentil, sino a un pueblo perdido y dispersado. Ok. Vamos, si quieres, a la siguiente. Ok.
Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El dicho de que el pueblo de Israel heredará la tierra prometida, ¿por quién fue dicho? ¿Por el creador a Moshe? Fue dicho por Elohim mismo, por Dios mismo. A Moisés. De modo que no fue hecho o no fue dicho según un hombre, sino según el mismo creador. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Elohim y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Cuidado, muchachos. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles eran las tradiciones de sus padres? Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco que en el judaísmo hay muchísimas tradiciones que han ido arrastrando de generación en generación y que se enseñan hasta el día de hoy. Recordemos que Pablo, Shaul, era un fariseo, y los fariseos eran de los expositores más grandes de esas tradiciones llamadas tradiciones de nuestros padres. Y él dice que aventajaba mucho y que era más celoso de esas tradiciones que muchos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran enviados antes que yo, apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. ¿Y qué hay en Arabia? ¿Por qué fue a Arabia? ¿Quién sabe qué hay en Arabia? En la actualidad se sabe que en Arabia está el monte Sinaí. El monte Sinaí no está en el territorio de Israel, sino está en Arabia. De modo que Pablo fue al monte Sinaí y no es algo nuevo. Recordemos aquel texto del profeta Elías, que cuando mató a los profetas de Baal, fue y se reposó en el monte Sinaí, donde hay una cueva. De hecho, en la actualidad en ese monte, en ese lugar en Arabia, se descubrió la misma cueva donde se escondió el profeta Elías. Pablo intentó hacer lo mismo. Pablo intentó ir directamente a la fuente, ir directamente a donde provenía la palabra del Creador, y no seguir un hombre, sino tratar de recibirlo directamente de él. Ok, vamos a seguir leyendo. Gálatas 1:17, y dice así. No, ahí en la diapositiva. Es acá. 1:17, dice así. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Cuánto tiempo pasó de que Pablo estuvo reflexionando en Arabia hasta que subió a Jerusalén? 3 años. ¿Qué hizo en esos 3 años? Meditar, tal vez estudiar. ¿Qué buscaba Pablo entender? La revelación que le había sido dada. ¿Cómo es que los gentiles iban a ser herederos de la tierra prometida? Eso estaba haciendo Pablo. Y después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Elohim, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista
a las iglesias de Judea, a los llamados fuera que estaban en Judea, que eran en el Mesías. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué predicaba? ¿Qué es la fe? Que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¿Qué es la fe? ¿Qué me puede decir que es la fe? Digo, una palabra. Perfectamente, eso es lo que se estudia en la teología cristiana. Ahora vamos a ver fidelidad. Bueno, sí, la palabra fe proviene de la palabra hebrea que se llama emuná, que tiene que ver más con fidelidad que con fe. Sí habla de una persuasión de parte del Creador, pero después de esa persuasión habla del seguimiento de esa persona hacia Él. Pero bueno, vamos a leer ese texto que dijo él, Hebreos 11, y vamos a analizar qué es realmente la palabra fe. No, no está ahí. Hebreos 11. Voy a resumirlo porque realmente es todo el capítulo para poderlo entender, pero voy a tratar de resumirlo. La primera parte es esta parte que se enseña, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora vamos a entender qué es lo que se esperaba y qué es lo que no se veía. Ok, vamos a ir leyendo todo el capítulo un poquito. Vamos a bajarlo un poquito. Aquí dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, fue fiel a Él hasta su muerte. ¿Sí? Y aquí nos va, ok. Vamos a leerlo aquí a partir del 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Es decir, no veía a dónde iba. Okay. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué estaba esperando Abraham? ¿Qué no veía? ¿Qué esperaba? La tierra prometida. Vamos a seguir leyendo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Coherederos de la misma promesa? ¿Cuál promesa? ¿Qué promesa tuvo? ¿Le podemos subir un poquito? ¿Qué promesa tuvo Isaac y Jacob? Que heredarán la tierra prometida, ¿cierto? Ok. Por la fe también la misma Sara, siendo aún estéril, recibió fuerza. Un poquito más para abajo, mi hermano, por favor. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena del mar innumerable que está a la orilla del mar. Esa promesa es la misma de la tierra prometida, porque heredarán la tierra prometida y tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que es lo que se les había prometido, que miraban desde lejos. ¿Qué era? La tierra prometida. Era el mismo texto. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor patria. Esto es celestial. Celestial proviene de Dios. Por lo cual el Eterno no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Qué hubiera pasado si Isaac moría? Nadie hubiera podido heredar las promesas de él. Está hablando de lo mismo. Ok. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Vamos un poquito más para abajo.
Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, de regresar sus huesos a la tierra prometida. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey porque se estuvo conmoviendo. Por la fe celebró el Pesaj y la aspersión de la sangre para que los que destruían los primogénitos no lo tocasen a ello. Por la fe pensaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Vamos hasta el final Ok. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese en ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué era lo que les prometió? La tierra prometida. Y ahora tendría un sentido diferente la descripción de la fe. Ahora sí la ponemos 11.1. Hebreos 11.1. Hasta arriba. Vamos a volverla a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque ellos esperaban la tierra prometida, pero no la vieron. Entonces vámonos a la diapositiva. Y entendiendo esto, vamos a ver qué es lo que decía. Solamente bien decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Qué es lo que estaba predicando? Que los gentiles heredarían la tierra prometida. Eso predicaba. Que en otro tiempo soleaba y glorificaban a Dios en mí. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice así: después pasados 14 años, fíjate cuánto tuvo que pasar Pablo para empezar su ministerio. ¿Cuánto pasó? 14 años. Hay gente que lee la Biblia una vez y quiere salir a predicarla. Entiendo la emoción, pero lo más duro es tratar, sé que me queda claro que nadie la entiende al 100%, pero bueno, por lo menos intentar entenderla más profundamente. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó a los gentiles. La buena nueva de que ellos se darán la tierra prometida. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bueno, y aquí entramos en un tema bien polémico, que es el tema de la circuncisión. ¿Manda? Estoy hablando de la circuncisión y hiciste una seña como que no apta para ese tema. Bueno, entonces, vamos a entender ahorita un poquito más. No nos vamos a meter a profundidad en el tema, es un tema muy largo y muy polémico, pero lo vamos a pasar por encimita. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías Yeshua para reducirnos a esclavitud. Ok. Vamos a relacionar el verso 3 y el verso 4. ¿Qué tenía que ver los espías que estaban reduciendo nuestra esclavitud? Vamos a definir la palabra esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud proviene de la etimología de que un hombre sirve a otro hombre. Esa es la esclavitud. Un hombre sirve a otro hombre. De modo que liberarse de la esclavitud tiene mucho que ver con eso. Por eso el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque servían al faraón para servir a un dios. Bueno, es un tema también interesante, pero eso significa la esclavitud. Yo creo que es un poco del contexto diferente, pero aquí él está hablando de
de no seguir a aquellos que le estaban tratando de introducir reglas de hombres. Y yo creo que bueno, vamos a seguir leyendo, no vamos a hablar de lo que yo creo. Bueno, estamos hablando en parte de lo que yo creo. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, porque la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bueno, vamos, antes de definir la circuncisión, vamos a definir la palabra verdad. Vámonos a Salmo 119, 142. ¿Qué es la palabra verdad? ¿O qué significa verdad? La verdad del Evangelio. Salmo 119, 142, dije. Salmos 119, 142. Más. Lo bueno es que se da rápido, si no, imagínense. 142. Casi 3, 2, 1 ya. Ok, sencillo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Cuál era la ley? ¿Qué significaba la verdad? La verdad es la ley, la Torah. Ok, vamos a regresarnos a la diapositiva y vamos a tratar de ver ahora sí el tema de la circuncisión. Ok, vamos a leer Tito 1 al 10 al 16. Aquí está hablando de Tito y que no fue obligado a circuncidarse Tito. Así que lo más lógico es que vayamos a leer el libro de Tito para ver quiénes eran las personas que la estaban espiando y por los cuales no fue obligado Tito a circuncidarse. Ok, Tito 1, 10 al 16. Tito. 1:10. Ok. Al 16, ¿verdad? Ok. ¿Por qué muchos contumaces habla de violadores de la ley? Habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Estaba insultando a un pueblo. Ese testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, de la ley. Y aquí empezamos en un tema un poco escabroso, así es. En el 1.14 dice fábulas judaicas. Y es que las fábulas judaicas es un tema que tiene mucho que ver con, lo hago con todo amor y sin ofender a nadie porque no es mi intención. Las fábulas judaicas provienen de tradiciones que han sido pasadas de generación en generación en el pueblo de Israel. Tradiciones que han sido descritas en un libro que se llama el Talmud. Y esas tradiciones están formadas por dos partes, la Mishnah y la Gemara. Y bueno, pues en la Gemara, que habla sobre la forma de interpretar de los rabinos de esos escritos, pues hay muchos, una cosa que le llaman la halajá, ¿verdad? Esa halajá está descrita en un texto que es muy conocido en el ámbito judío, que actualmente se conoce como el Shulchan Aruch. Voy a hablar un poquito más adelante de eso, pero este tema de las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres tiene que ver con la circuncisión. ¿Por qué? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Recordemos un texto donde hablaba
los discípulos de Yeshua, que había algunos fariseos que habían creído en la palabra, que trataban de convertir a los discípulos circuncidándolos. ¿Cuál era el problema de circuncidar inmediatamente a alguien recién converso? ¿Cuál era el problema? El problema era que alguien recién converso no iba a entender la ley y no iba a cumplirla, porque no la conocía, porque tenía que estudiarla para poderla conocer. Alguien recién converso no podía comprender la profundidad de la ley. ¿Y qué iba a pasar? Que si le decían, circuncídate, se iba a circuncidar. ¿Pero por obedecer a quién? A un hombre y no al Creador. Que no iba a ser por su convicción de conocer verdaderamente la ley del Creador, sino iba a ser por la firme convicción de seguir ese hombre. Por eso Tito no fue obligado, porque ellos le estaban diciendo que se circuncidara. Ok, vamos a seguir con el tema de Gálatas. Vamos a seguir con la diapositiva. O sea, no sé si tengas ahí la próxima cita, abajo de Tito. Ok, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Qué fuerte, ¿no? Como les decía. Bueno, que quede claro que yo no lo estoy diciendo, solo lo estoy leyendo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué les decía así? Porque así como en la actualidad, anteriormente, a estos hombres tenían diferentes interpretaciones en cuanto a cómo debía hacerse la circuncisión. Y algunos decían que era 1 centímetro, 2, 3. Y ya cuando llegaban, alguien circuncidado le decían, tu circuncisión es inválida porque tiene que ser de esta forma. Y los volvían a circuncidar. Y entonces era un poco grotesco porque, pues me queda claro que duele, ¿verdad? Y bueno, por eso les llamaba así. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque no tenían contentamiento con las circuncisiones, ¿no? Bueno, vamos a regresar entonces. Creo que era la última cita de esa diapositiva, ¿verdad? Ok, vamos a leerla. Hechos 16:3. Y dice así, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, que Pablo no estaba en contra de la circuncisión, ¿están de acuerdo? Pablo circuncidó a alguien. Entonces no puede ser Pablo que esté en contra totalmente de la circuncisión, sino más bien estaba en contra de la circuncisión, ahora sí lo voy a hablar en términos coloquiales, de los de nuevo ingreso, ¿no? De eso estaba en contra. Bueno, pues vamos a seguir entonces, ahora sí, con la siguiente diapositiva. Ok. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. El Eterno no hace excepción de personas, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ahora, date cuenta de quién está hablando. No está hablando aquí no está hablando de los fariseos, sino está hablando de la gente de su pueblo. Está hablando de los que fueron antes de él, de los antiguos enviados. Está hablando de Jacob, está hablando de Juan. Y fíjate cómo lo está describiendo. Dice, los que tienen reputación de ser algo. O sea, la gente los llamaba y les decía, bueno, pues él tiene conocimiento, él tiene entendimiento, y tenían reputación de ser algo.
Te voy a leer otra traducción, dice: empero de aquellos que parecían ser algo, pues les hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente, los que parecían ser algo, nada me dieron a mí. Imagínate, de alguna forma está diciendo que aquellos que sabían algo, que entendían algo, no eran importantes y que nada le habían dado a él porque él había recibido las cosas del Creador. Porque Dios no acepta apariencia de hombre. De modo que se corrompe mucho con la teología cristiana actual, donde aparece una persona enfrente de ti y te dice: a mí tienes que obedecer, a mí tienes que creer, porque yo soy tu líder. Y aquí él decía que las que tienen reputación de ser algo, no importa, porque Dios no hace excepción de personas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro el de la circuncisión. Digo, esto me parece chistoso porque no es posible que alguien le haya dicho: tú ve y diles que sí se pueden circuncidar, y tú ve y diles que no se pueden circuncidar. No era posible, no era posible que el Creador hubiera dado dos órdenes distintas para diferentes grupos, sino que tenía que haber dado la misma orden para todos, porque solo hay una ley, y él mismo dice, hay un solo evangelio. Entonces tendría que ser lo mismo para todos. Pero uno estaba yendo con la incircuncisión y otro con la circuncisión. Bueno, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que estaba hablando arriba, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron, bueno, ese es un tema importante que luego hemos olvidado, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, es como el subtítulo del siguiente tema. Entonces aquí tiene mucho que ver con el tema de no hacer acepción de personas, ¿no? Vamos, si quieres, a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver por qué Pablo reprende a Pedro. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Pedro reprende a Pedro? Ok. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar lo que estaba haciendo. O sea, como que reprobable lo que estaba haciendo Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Dentro de las tradiciones que marca el Shulchan Aruch, dice que tú no puedes comer con un gentil porque incluso un trasto tocado por un gentil es impuro y lo tienes que destruir. Un alimento tocado por un gentil ya no es apto para que tú lo comas. De modo que si tú vas a comer con un gentil, de acuerdo a esas reglas, pues es condenable y reprobable. Entonces, él estaba comiendo con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Volvemos al tema de Tito. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Pues ya lo escribimos, ¿no? El de las fábulas judaicas. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuál era la hipocresía? Que por un lado estabas sirviendo al Creador y por otro lado estabas obedeciendo a reglas de hombres. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ya describimos eso, que significa verdad del Evangelio, que es la verdad de la buena noticia, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a las gentes a judaizar?
un término súper usado para decir, no, no te estés siguiendo la ley del Eterno porque tú estás judaizando. ¿Pero qué significaba judaizar entonces? Pues judaizar significaba seguir a esos hombres que no estaban obedeciendo la ley, sino que estaban obedeciendo las reglas de hombres. O sea que judaizar significaba transformar a reglas de hombres. Porque tú siendo judío vives como los gentiles, es decir, tú siendo judío no sigues las reglas de las tradiciones de tus padres. Y obligas a los gentiles a vivir como ellos. ¿Sí te das cuenta de lo que está hablando ahí Pablo? Está hablando que recién conversos estaban siendo transformados a reglas de hombres. Y ese término significaba judaizar. Definido en el Strong 2450, es volverte judío de acuerdo a la religión o a las ceremonias. Eso significa la etimología de judaizar. ¿Ok? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua, nosotros también hemos creído en Yeshua el Mesías para ser justificados por la fe de Yeshua y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok. Bueno, entonces vamos a... Aquí pareciera que la fe de nuestro Mesías es otra. Como si él creyera en otra cosa y anduviera predicando otras cosas y que no predica la ley y que la ley es contraria a lo que predica Yeshua o Jesús, ¿no? En la grabación. Y pues, nada que ver. Vamos a meternos en el tema de las obras de la ley. Vamos a la siguiente diapositiva y de ahí nos vamos a transportar. Me siento como es que van a la feria, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el tiempo, y vamos a ver un descubrimiento, el descubrimiento arqueológico, teológico más grande de nuestros tiempos, llamados el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, donde se descubrieron muchísimos manuscritos. ¿Crees que a ver si puede ahora sí leer el video o crees que no? Uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX ha sido oficialmente inaugurado en el Museo Royal Ontario de Toronto por Dalton McGuinty, primer ministro de la provincia de Ontario. Los rollos del Mar Muerto, palabras que han cambiado el mundo, ofrece 17 rollos auténticos del Mar Muerto y muestra algunos de los textos más famosos de la historia y más antiguos que se hayan conocido desde la Biblia hebrea, 4 de los cuales están expuestos al público por primera vez. Los rollos incluyen fragmentos de los libros del Génesis, Deuteronomio y los Salmos, y algunas de las expresiones escritas más antiguas de los 10 mandamientos. Fueron descubiertos hace 60 años por un pastor de cabras beduino. Los rollos del Mar Muerto están considerados el más reciente documento de los patriarcas bíblicos y profetas, conocido por el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por 2000 años, las cuevas del desierto contuvieron estos textos. Después de décadas de excavaciones, fueron encontrados un total de 900 rollos escritos en hebreo, arameo y griego. Los pergaminos de 2000 años se han ido destiñendo con el tiempo, pero su significado histórico es indiscutible. Biblistas y conferencistas internacionales de todo el mundo visitarán el Museo Royal para una serie de conferencias en las que se hablará sobre los rollos y su importancia para el diálogo interreligioso de nuestros días. Además de la exhibición de los 17 rollos fragmentados, la exposición del Museo Royal ofrecerá también más de 200 artefactos que fueron encontrados con los rollos. En marzo, las autoridades palestinas protestaron por la llegada de los rollos a Canadá, diciendo que fueron apartados de su territorio sin consentimiento después del año 1967. Pues bueno, los manuscritos de la muerte, uno de los descubrimientos más grandes de nuestra época. Dentro de ellos vamos a enfocarnos en un rollo que se llama el Mixe Maseh HaTorah, o denominado 4MMT, que literalmente significa algunos preceptos de la ley o algunas obras de la ley.
Y bueno, y gracias a la ciencia entendemos ahora un poquito a qué se refería Pablo, porque gracias a ese beduino que descubrió los rollos del Mar Muerto, ahora entendemos que Pablo, al decir las obras de la ley, no estaba refiriendo a la ley de Moisés, sino se estaba refiriendo a esta carta alágica que está descrita aquí. A esta carta, ¿qué es la alajá? La alajá son reglas para el diario vivir. Una ética o una serie de reglas que en este entonces los judíos marcan para indicarte cómo debes de vivir. Bueno, pues ese manuscrito era exactamente lo mismo, era la alajá, las reglas de vivir de esa comunidad que vivía ahí, que se cree que eran esenios, ¿verdad? Y se cree que eran, obviamente, parte del pueblo de Israel. Ok. La alajá literalmente significa forma de caminar, ley rabínica para la vida diaria, que como ya lo platicábamos hace poquito, que son parte del Talmud, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo cuando decía, porque nadie será justificado con las obras de la ley, sino con la fe de Yeshua, de Jesús? ¿Qué estaba diciendo? Pues lo que estaba diciendo era que nadie iba a ser justificado por seguir esas reglas de diario vivir, sino que solo por seguir la esperanza que enseñaba Yeshua de heredar la tierra prometida a los gentiles. Y totalmente lo contrario que enseña la teología cristiana. Aquí lo que estaba enseñando era que no debía seguir reglas de hombres, sino reglas del Eterno. Ok. Ahora se conoce como el Shulchan Aruch. El autor más reciente de estas obras es el Rabbi Yosef Karo, en 1165. Y bueno, como ya dijimos, parte del Talmud. Vamos a dar la que sigue. Ok. Como ya dijimos, Pablo era fariseo, conocía perfectamente la halajá. Vamos a comprobar esto. Colosenses 2:8. Otra carta de Pablo, como lo está escribiendo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Y aquí está claro que al momento de referirse a las obras de la ley no estaba refiriendo a la ley de Moisés, sino a la doctrina y tradiciones de los hombres, ¿verdad? Ok, la que sigue. Tito 14 ya lo leímos, si quieres vamos al que sigue. Tito 14 era el que ya leímos, referente a la circuncisión. Ok. Romanos 3:21. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. En este texto se entiende como está hablando Pablo de dos leyes. Aparte de la ley, se ha manifestado por la ley. Una de las leyes es la ley oral, de la cual es desprendida el Talmud, y la otra ley es la ley escrita. Y bueno, aquí está bien marcada por Pablo. Y todos son textos de Pablo y palabras de Pablo, así que no podemos malinterpretar lo que está Pablo diciendo. Ya vamos a la diapositiva, o no sé si hay otra. Ok. ¿4? Ok, 4 del 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que estaba diciendo Pablo aquí es que soportaras, en que no te fueras a transformar a esas doctrinas de hombres.
y habla de la palabra fábulas, y ya leímos en Timoteo 1:14 qué tipo de fábulas está hablando, ¿verdad? Fábulas judaicas. Ok, pues ya, vamos a regresarnos. Ok. ¿Qué diremos pues? Que la ley es pecado. Es decir, según la teología cristiana, aquí lo que Pablo estaba diciendo es que tú no puedes ser justificado por la ley y que no sigas la ley, sino la fe de Yeshua, como si fueran contrarias. Y aquí dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, aquí lo que está hablando Pablo es del despertar de la conciencia. Sin la ley no tendríamos conciencia de que estamos pecando y que estamos haciendo mal. Pero la ley no es pecado, ¿verdad? La ley es pecado en ninguna manera. Ok, pues vamos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí vamos al tema del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Vamos a... Romanos 7:14. Ya lo acabamos de leer, ¿no? A lo mejor era el texto que hablaba. Ok. Fíjense, bueno, aquí aprovechando este texto, porque no haber recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Volvemos a lo mismo, el espíritu de esclavitud significaría entender que eres esclavo de un hombre. Y el espíritu de libertad significaría que ahora sirves al Creador. ¿Ok? Ahora el 7:14 nada más para entender qué es el espíritu o qué significa espíritu. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, lo espiritual es la ley. ¿Por qué la ley sería espiritual? Porque no es dada por un hombre, por eso es espiritual. La ley es espiritual porque es dada por el Creador mismo. Por eso es espiritual. Entonces esta parte que dices, el espíritu contraviene a la ley, no puede ser aplicado de esa forma, porque la ley es espiritual. Ok, vamos a la diapositiva. Ok. A la que sigue. Bueno, habíamos hablado que Castelli íbamos a dejar, si quieren hasta le dejamos por la hora, ¿verdad? Son 8:34, luego se nos hace tarde para las ideas. ¿Mande? Bueno, ahora sí vamos a empezar el estudio. No se crea. No se crea. No, pues si quieren hasta le dejamos para la próxima. Nos quedamos en... Sí le avanzamos bastantito, ¿no? Yo creo que digamos... No sé si a la mitad para jugar la tercera parte. ¿La mitad? Ok. Bueno, pues ya. ¿Le detienen la grabación? Bye. ¿Ya la tuviste?